Hola, soy Antonio García Villarán y voy a responder 100 preguntas en 5 minutos, así que venga, ya. No me gustaría ser maestro de otras artes, yo preferiría ser aprendiz de muchas cosas, por ejemplo, de música, me gustaría aprender guitarra, piano, danza, de todo. YouTube no me quita tiempo, al contrario. Gracias a YouTube he aprendido muchísimo. Lo he dicho un montón de veces, vamos a ver, no existen personas negadas para el arte, todo el mundo puede aprender a dibujar, a pintar. Es solo cuestión de tiempo y de tener buenos profesores o profesoras. Para empezar a dibujar recomiendo todos los manuales que te puedas leer y además dibujar todos los días, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué obra quisiera haber hecho yo? Pues la que estoy pintando ahora mismo, es decir, siempre la última. A ver, lo más importante para ser considerado artista plástico es trabajar. Otra cosa es que quieras reconocimiento social, que eso ya... Desde niño yo siempre he tenido claro que mi vida era el arte. Pero vamos, esto es mi caso, que hay mucha gente que lo descubre más tarde y no pasa nada. Sí conozco el arte cusqueño de Perú, pero tengo pendiente profundizar en él. Ahora mismo prefiero óleo, pero he tenido épocas en las que he preferido muchas otras técnicas. No tengo solo un artista favorito, tengo muchísimos, pero sí es verdad que no todas las obras de los artistas que me gustan me parecen buenas. Mi estilo de pintura soy yo y va cambiando conmigo. Pero vamos, que si miras obras mías de antes y de ahora, la esencia es la misma. Si yo pudiese, compraría obras del Greco, de Velázquez, de Goya, de Artemisia Gentileschi, en fin, y lo haría para estudiarlas tranquilamente en mi estudio. Si pudiese, me gustaría comprar un castillo, no sé, del siglo XII o XIII, o bien construir el castillo del siglo XXI. A ver, pues que hay grafitis buenos y grafitis malos y ya está. El arte siempre ha cambiado el mundo, es una forma más de comunicación y de transmisión de ideas. ¿Y por qué no voy a querer un castillo? Mi mayor meta es cambiar el mundillo del arte. ¿Por qué? Pues porque me parece que hay demasiadas telarañas, está demasiado sucio. Me encantaría visitar no solo Uruguay, sino toda Latinoamérica, Estados Unidos, el mundo entero. De México lo que más me inspira es que no sé lo que me voy a encontrar y creo que la incertidumbre es siempre muy atractiva. Mi primer cuadro fue una obra colectiva junto a mi tía Ambrosia y lo que hicimos fue copiar un Christmas de Navidad. Efectivamente, el amparte está en todas partes. En la música, la danza, la poesía. Pues sí, cada uno de mis anillos tiene un significado. Mira. Anda, ¿y los anillos? Pues ultravioletas e infrarrojos, porque me gustaría poder ver lo invisible. Uno de los personajes históricos que me resultan más atractivos es Gengis Khan. Pues sí, de pequeño dibujaba cómics. Esa etapa durará para siempre. Todavía me dicen, los artistas os vais a morir de hambre. Pues yo nunca me he muerto de hambre. Siempre alianza, nunca horda. Pues mira, creo que hace 1000 años que no voy a la peluquería, ¿eh? No puedo hacer el reto Intuber por falta de tiempo, pero me parece una muy buena iniciativa. Ya hice un vídeo sobre mi música favorita, te lo voy a dejar aquí. Para mí ningún artista es perfecto, y menos mal, ¿eh? Si no sabes ni de historia ni de técnica, lo que te va a pasar es que sí, puedes ser artista, pero vas a avanzar muy lentamente. Sinceramente yo no cambiaría absolutamente nada de mi pasado, porque creo que todo ocurrió por algo. Lo que más me ha aportado el mundo del arte es la sensación de infinitud. El arte es inagotable. ¿Quién ha dicho que el kitsch sea en parte? Brzezinski sinceramente no me parece tan interesante, por eso no le he dedicado ningún vídeo. Por supuesto que he hecho en parte en el pasado, lo que pasa es que ahora me río de esas cosas, claro. Me gustan los pinceles de lengua de gato. Sí, todos los estímulos son importantes a la hora de pintar y la música por supuesto. Pues me encantaría ir a Barcelona, hace tiempo que no voy, lo que pasa es que no me invitan. No sé si es por las críticas de los pintores catalanes que he hecho, pero vamos, que no tengo ningún problema, ¿eh? Al contrario, me gustaría que me invitasen. Yo me desbloqueo ante el lienzo haciendo siempre algo que nunca he hecho. O sea, saliendo de mi lugar de confort, poniéndome retos a mí mismo. Cuando tenga Brindavan terminado, prometo hacer un house tour completo. Lo que yo te recomiendo es que leas varios libros de historia del arte y que saques tus propias conclusiones. Y por supuesto que leas mi libro. Sinceramente, ninguna, porque yo siempre he querido dedicarme a esto. Mi consejo para ser youtuber, empieza ya. Aprende, equivócate, pero haz cosas, hazlo ya. No está en mis planes tener hijos. Recuerdo cómo de niño me levantaba súper temprano y me iba a la puerta del corral de la casa antigua del pueblo a mirar por la ventana y a escuchar los pájaros. Claro que tengo momentos bajos en los que pienso que todo está mal, que mi obra no vale nada, que mis vídeos tampoco y tal. Lo que pasa es que soy muy optimista. La verdad es que siempre salgo adelante. Leonora Remedio, vamos a ver, las dos, pero un poquito más Leonora. No solo nunca es tarde para instruirse en el arte, siempre hay tiempo. Además, nunca es tarde para hacer nada. Si quieres hacer algo, hazlo. Sí, voy a votar. Pues pienso que lo digital es simplemente una herramienta más. Lo importante es cómo haces tu obra. ¿Que cómo lidio con el sinsentido de la existencia? Pues con mucho sentido del humor. ¿Por qué no voy a estar orgulloso de mí? A ver. No me dejé crecer la barba, es solo la perilla. Y la tengo desde 1999. Lo que pasa es que desde hace unos años la tengo así de larga, mira. Claudia y yo nos conocimos en 2012, pero empezamos a vivir juntos en 2013. Buen año, por cierto. Yo no sufro pintando, yo disfruto haciendo arte. Por supuesto, han habido muchos libros que han cambiado el rumbo de mi vida. Yo pinto exactamente lo que me gusta, es decir, lo que me gustaría tener en mi casa y lo que me gustaría ver en los museos. No, pero puedo hacer mis cursos, leer mi libro y todo eso. Además, ¿para qué te quieres tú comer mi cerebro? A ver, ¿que en un zombie o qué? Pues que me gusta mucho más la faceta de Bunbury en solitario que su época de Héroes del Silencio. Sí, sinceramente me parece que dibujar modelos de natural sirve mucho para aprender a dibujar y los motivos son muchísimos. Da para vídeo, ¿eh? Pues pasé una depresión muy fuerte cuando salí de Bellas Artes, pero bueno, salí de ella y como decía Nietzsche, ¿no? Creo que decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. A mí me gusta ser quien soy ahora, pero bueno, por la fantasía, cualquiera de los que admiro. Lo que más me motiva ahora para hacer arte es
hacer arte, es decir, tener mi obra. Pues sí, algunos artistas que antes me parecían lo más, ahora me parece que no son para tanto. Mira mis vídeos y lo verás. Detestar, yo no detesto a nadie. Yo respeto todo tipo de obra y a todos los artistas y las artistas, pero otra cosa es la opinión que tengo de ellos o de ellas o de su obra. En este momento mi técnica favorita es el óleo. Sí, lo he dicho, ¿no? Los que andan diciendo que todos en parte no se han enterado de nada. Son haters o ignorantes. Mira, que estudien. ¿Y cuánto ganas tú en tu trabajo? O sea, ¿por qué siempre se le pregunta a los youtubers cuánto ganamos? Pero vamos, yo no tengo problema en decirlo, ¿eh? Yo gano... Pues si tuviese un hijo con Claudia, o 2 o 3 o 5, lo cuidaría perfectamente, lo mejor que pudiese. Tú también te has dado cuenta, ¿no? Antes de morir, intenta ver todas las obras que puedas. Visita todas las galerías, museos, pinacotecas, todo. Pues no soy alérgico al pelo de gato. Para mí el puring sirve simplemente para hacer vídeos de esto de satisfacción, pero nada más. Depende de cómo enfoques tu vida. Sí, estudié bachillerato artístico cuando todavía era experimental. Soy la tercera generación. Es decir, que soy el producto de un experimento educativo. Que si lo recomiendo, siempre recomiendo estudiar, siempre. Otra cosa es cómo está el sistema educativo. Yo sería mis 3 autorretratos, el de Brahma, Krishna y Vishnu, y ahora tú investiga por qué. Por supuesto que el precio no define si el arte es bueno o malo. No confundas valor y precio, que decía el poeta. Solo le tengo miedo al dolor. Mis filósofos favoritos, pues Epicuro, Nietzsche y alguno más. ¿Cómo que si pudiera hacerme famoso? Para mí la Mona Lisa no es tan importante. Todo lo que hace arte ya de por sí es artista, otra cosa que sea bueno o malo. Yo era bastante buen estudiante, de notable, sobresaliente, más bien de notable. ¿Cuál es tu dedo favorito? Pues no tengo tatuajes, pero sí me gusta verlos en otras personas. Pues tengo pensado visitar la casa de Frida Kahlo cuando vaya a México en abril de 2020, ¿eh? Así que, sinceramente, creo que estoy pasando de los mejores momentos de mi vida. Si vosotros y vosotras me apoyáis, este año yo hago hardcore. Estamos en pleno proceso, pero vamos, Claudia y yo lo vamos contando todo por Instagram. Además, lo bonito es eso, ¿no? El proceso. Vivir allí también, claro. Por supuesto, a mí me encantan los huesos. Quiero creer que no se ha inventado todo, ni en el arte ni en nada en la vida. Ser youtuber no es una enfermedad del ego. Es un trabajo muy difícil. Y si no, inténtalo tú, inténtalo. Porque el arte te hace pensar y a la gente, al sistema, a las empresas no les interesa que tú pienses. Hace tiempo probé a dejar mi bigote, pero no me gustó nada. Además, ya hay muchos filtros para eso. A mí me encanta el olor a guarrás y el olor a gasolina, o sea que puedo aguantar muchísimo. No, pero una vez intenté tocar la guitarra eléctrica y en el instituto se me daba muy bien el piano. La verdad es que no tengo un champú concreto, voy cambiando. ¿Que si hago algún ritual antes de empezar a pintar? Pues no, porque tengo esa capacidad de cambiar de una cosa a otra así. No, para ser artista y vender tu obra no es necesario que tengas ninguna carrera. Lo importante es que trabajes y que hagas una buena obra. Pues mira, te lo voy a decir, para mí el arte es... Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que hayas aprendido más cosas de mí. Revienta el botón de like y nos vemos muy pronto. Bueno, ya...